Vamos a continuar con análisis de dos factores. Para esto primero planteamos la hipótesis. Aquí tengo ya preparado las tres hipótesis planteadas. La primera hipótesis es para tipo de material. Como son tres tipos de materiales, en la hipótesis nula se plantean tres medias, mu sub 1 igual a mu sub 2 igual a mu sub 3. Significa que el tiempo promedio de duración de la batería es el mismo con los tres tipos de materiales. En la alternativa, con al menos dos, porque no sabemos si es primero con segundo, primero con tercero, segundo con tercero, cuáles se diferencian. Por eso se plantea con al menos dos tipos de materiales. El tiempo promedio, vamos a poner material, el tiempo promedio de duración de la batería es diferente. Ahora, la siguiente hipótesis para niveles de temperatura. El tiempo promedio de duración de la batería es el mismo en los tres niveles de temperatura, porque son tres. En al menos dos niveles de temperatura, el tiempo promedio de duración de la batería es diferente. En caso de interacción podemos plantear de dos formas. Una donde entonces de manera matemática mostramos que el efecto de interacción alfa, beta, sub i, j es nulo, igual a cero. Significa no existe diferencia en la duración media de la batería debido al efecto de interacción entre el tipo de material y los niveles de temperatura. También se podría redactar así: no hay efecto de interacción entre tipo de material y niveles de temperatura sobre la duración promedio de la batería o media de la batería. Y como alternativa sería: existe diferencia en la duración media de la batería por efecto en la interacción del tipo material en los niveles de temperatura. Vamos a ver la salida de SPSS. Entonces vamos a SPSS y vamos a opción analizar modelo lineal general univariate. La variable numérica, que es la duración de la batería, vamos a pasar en la parte de la variable dependiente, y las dos variables que son los dos factores utilizamos como factores fijos. Ahora establecemos el modelo, el tipo de modelo. La tabla de ANOVA de suma de cuadrados va de tipo 2 y por defecto ya está activada incluir interacción en el modelo. Le doy continuar y aceptar. El cuadro de salida de ANOVA la voy a copiar y trasladar a SPSS. A Word, perdón. Entonces, solamente vamos a ocupar estas tres líneas: material, temperatura y la interacción entre material y temperatura. La voy a sombrear con un colorcito y aquí son los valores P. Las decisiones podemos insertar ahí mismo. Entonces la voy a ensanchar un poquito. La voy a hacer a la derecha y la vamos a poner decisión. En caso si valor P es igual, aquí 0 enteros, 0 milésimas, menor que 0.05, entonces la decisión H sub 0 se rechaza. Voy a hacer un poquito más largo para que alcance a lo largo. Así, ahí. Entonces aquí también lo mismo se rechaza. Fíjense que se rechaza en las tres hipótesis.
Entonces el valor P la voy a poner en minúscula. La voy a copiar porque esta es la misma. Aquí el mismo valor P incluso. H sub 0 se rechaza para material, se rechaza para temperatura y se rechaza, lo único que voy a cambiar el valor P para interacción, porque el valor calculado es menor, ¿verdad? Cae en región de rechazo. Y ahora vamos a poner conclusiones. Las conclusiones vamos a poner para material, temperatura, ¿verdad? Material, temperatura e interacción. Entonces aquí voy a poner para material. ¿Cuál es la conclusión? Podemos afirmar, vamos a quitar la negrita, con un nivel de significación de 0.05 que, dado que rechazamos nuestra hipótesis nula, se afirma la alternativa que con al menos dos tipos de materiales el tiempo promedio de duración de la batería es diferente. Lo mismo vamos a afirmar para temperatura. Podemos afirmar que ¿qué dice la hipótesis alternativa en este caso? Dice para la temperatura que en al menos dos niveles de temperatura el tiempo promedio de duración de la batería es diferente. Y también podemos afirmar que nuestra hipótesis alternativa afirmamos para interacción, ya que se rechazó la hipótesis nula. Debido a que nuestra hipótesis nula se rechazaron en las tres hipótesis que planteamos, se afirman las tres alternativas en las tres hipótesis. Entonces, con esto ya se terminó el modelo aditivo lineal y se procede con modelos múltiples.